¿Puedes hacer la claqueta? Venga, vamos. Perfecto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, a tope ya, a punto de empezar el festival. Yo siempre empiezo mis entrevistas preguntando por qué haces cine. Así que, ¿por qué haces cine? Pues mira, ya sabía que lo preguntarías, pero no he pensado la respuesta. Ahora que lo dices... Porque para mí lo que tú haces es hacer cine. Porque los calleristas lo decían, que la gente que escribe, que programa, También. que difunde el cine, que habla sobre cine, es también hacer cine. Entonces, ¿por qué hacer cine? Pues son hechos bastante casuales en la vida. Unas cosas me llevaron a otras y otras me llevaron a otras. Y acabé apasionándome en una época adolescente por la imagen en movimiento y allí entré. No tengo una explicación muy racional. Me apasioné tanto, que me metí tanto, que ahora ya casi que si quiero salir no puedo. Pero no hay mucha más que eso, la pasión que me despertó en esa época, las películas que descubrí. Empecé a descubrir todo un mundo en el campo de la no ficción que me dejó completamente pasmado, cosas que no conocía, maneras de explicar las cosas con imágenes que no imaginaba. Ya me gustaba mucho la ficción, pero la parte de la no ficción me impactó de una manera poco racional. Y a partir de ahí empecé a entrar, a hacer cositas, y bueno, y sigo ahí, no he perdido esas ganas. O sea, ¿tú en la universidad ya estudiaste algo relacionado con el cine? No. Yo vengo de otras ramas no cinematográficas. Estudiaba música y caí en películas, en seminarios, en libros. Sí que estudié cosas, pero más breves, tipo cosas breves de unas semanas, unos meses. En ese sentido soy bastante autodidacta. Y empiezas haciendo programaciones, empiezas escribiendo sobre cine. Bueno, pues intenté... el totum de Block and Dog, que es como una página web sobre cine de no ficción. Blocks and Dogs éramos dos. Vale. La revista era una revista online mensual, éramos dos. No era un totum, eran dos cabezas a partes iguales. Realmente me empecé a meter cuando vi que se me daba bien escribir, cosa que yo no sabía. Empecé a escribir y había hecho algún documental para la televisión sin ningún tipo de relevancia. Y empecé a escribir y vi que en pocas semanas ya pasaban muchas cosas. Y dije, lo he encontrado, es esto. Esto me funciona. Y ahí me metí. Pero después la escritura y el pensamiento fue derivando hacia la programación. Me apeteció ya al cabo de poco no solo ponerlo por escrito, sino ponerlo en una sala, ¿no? Era un poco frustrante hablar de muchas cosas que no llegaban. Y aún estoy ahí intentando hacer llegar cosas que no se ven. ¿Por qué crees que es tan difícil la difusión de cierto tipo de cine, del cine de no ficción que tanto te gusta? Es una muy buena pregunta. Cada sitio, cada país, cada territorio tiene su historia, porque pasan cosas distintas en función de los legados, de la historia de cada país, del pasado. En el caso de España, la dictadura marcó mucho para que un tipo de cine no se desarrollara, y aún ese legado aún pesa. Pero hoy en día estamos en un mundo global donde la distribución de las películas es muy compleja, tenemos muchísimos canales y cuesta que cosas más alternativas o fuera del ámbito comercial pues lleguen o se vean o lleguen más allá de un nicho. Nosotros lo que estamos intentando en La Inesperada con Nuria Jiménez es que las películas que nos interesan, todo este mundo de la no ficción, salga de su nicho cinéfilo. Estamos haciendo todo un trabajo de públicos para llegar a público no puramente cinéfilo, sino otros tipos de público más normales y corrientes, y a ver si les impacta esas películas. ¿Puedes volver a hacer la chaqueta? Voy. Perfecto. Ahora que me has hablado de Nuria, vale, Nuria ya la conocías de antes. Sí. ¿Cómo conociste a Nuria? Nuria Jiménez Lorán Guión nos conocimos a través de Blocks and Dogs. Ella estaba en Alemania, entre varias cosas que ha hecho varias cosas de periodismo. Y en esa época estaba en Alemania, nos escribió porque se fue a un festival y nos ofreció una crónica. Esto hace más de 12 años, más o menos. Y bueno, a partir de ahí establecimos una amistad. Nos conocimos, volvió a Barcelona y empezamos a tomar cervezas juntos y nos hicimos amigos. ¿Y en qué momento pensáis de quién surge la idea, de ti, de Nuria, de los dos, para hacer La Inesperada, el festival? Surge de los dos, sí. Sí que estábamos hablando ya de hacía tiempo de cómo algunas sesiones que yo hacía en Zoom Edge más sueltas, que se llamaban Teorema,
cómo hacer que eso llegase a más gente, que no se quedase en un pequeño Teorema, reducto. ¿eh? Sí, teorema. Es que no puede llamarse de otra manera, ¿no? Por la peli de Pasolini, ¿no? Claro. Y ahí surgió... La peli, A mí soy un fanático de teoremas. pero es que no pasa nunca de moda, ¿eh? Parece el cine que ha pasado de moda, ¿no? Yo tengo dudas de la interpretación que se ha hecho de esta película, ahora ya derivando hacia otra cosa. No sé si se ha entendido muy bien, o yo la he entendido de otra manera. A mí es una peli que me afecta y me cambia. ¿Cómo la Sí. entiendes tú? Pero no derivamos por ahí. Un pequeño inciso, ¿cómo la entiendes tú? En un par de frases solo. O sea, es un impacto... Porque creo que tiene mucho que ver en tu forma de ver el cine y de forma de cómo programas, de cómo... No sé si teorema está muy ligado, pero es una peli que te abrasa como ser humano, o sea, va más allá del cine. Es una película que a mí me cuenta cosas que me han pasado a mí. Impactos de personas que conoces, revoluciones mentales al leer un libro. Es como una especie de ángel caído que llega en esa casa burguesa, ¿no? Y burguesa rutinaria, y llega ese ángel ahí esplendoroso y cada uno de los personajes sale disparado en direcciones opuestas. Uno se va en pelotas por el campo. La cual más extraña sí, la otra, y espectacular. La otra tiene una revelación religiosa. Bueno, esas cosas cuando descubres un libro, una canción, una persona, lo que sea, que te deja completamente anonadado, ¿no? Pues eso. Volviendo, rebobinando, bueno, pues esas sesiones de teorema, que no es un mensual, pequeñita, que tiene unas cuantas personas, y hablando, a ver cómo podemos hacer esto, que venga más gente y sea un poco más grande, y se nos ocurrió la idea de, en lugar de hacer una sesión al mes, pues aglutinarlo todo y darle un giro también, en la programación, en el nombre, fundar una cosa nueva, no es una continuación. Pero sí que un poco, Nuria siempre estaba ahí en esas sesiones, y hablando, pues esas sesiones se pararon, estuvieron un año paradas y cogimos otro nombre y le dimos una gran vuelta a todo y ahora es otro proyecto completamente distinto. ¿Y por qué la inesperada? ¿El título? Sí. Porque ya dice mucho, claro. de todo ese tipo de cine que quieres ver y que no te esperas, ¿no? Claro, y también de películas que te transforman. No vas al cine de una manera rutinaria de pasar el rato, sino que cuando entras de una manera y sales de otra, ¿no? O también que ves una cosa, un tipo de realización que no esperabas y que te sorprende porque no pensabas que esto se podía hacer en documental o en cine, por ejemplo, ¿no? Y que sea una revolución para la persona que lo ve, ¿no? Películas que te transformen y te cambian. Sí. Ok. Ahora vamos al kit de la cuestión. Vale. De todo este tipo de cine de no ficción que hay, ¿cómo llegáis a esos 6 largometrajes, esos cortos? Porque claro, son 4 días, ¿no? Supongo que elegir las que van a formar parte del festival, madre mía, es como una quimera, es dificilísimo. ¿Por qué elegís esos 6 y no otra? Sí, por ahora es un festival pequeño, no sé si creceremos mucho, no sé hacia dónde iremos, pero en ese... ¿La intención es crecer más? No lo sé, ¿O quedarse así? no lo sé. Vale, El formato pequeño nos sentimos muy cómodos porque puedes seleccionar muy bien y, por ejemplo, festivales muy grandes que tienen otras funciones y que tienen que programar, están obligados a programar 300 películas y no sé cuántas ventanas, que ahora eso no acaban programando muchas cosas un poco, pues porque les conviene, por tipo de intereses, es así. No todo, de 300 películas, no todas serán excepcionales. Cuando programas 7 sesiones como nosotros, las 7 tienen que ser excepcionales, si no, mejor no hacerlo. Bueno, de momento tenemos ese formato pequeño y eso nos permite seleccionar mucho. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues hacemos un radar enorme de festivales que ya sabemos que nos interesan y que programan un tipo de cine muy, muy suculento. Y pues ahí pues desayunamos catálogos, o sea, ves todo el catálogo, vas a buscar las varias decenas que podrían interesarte, empiezas a ver y vas seleccionando. También jugamos con cosas poco conocidas, por ejemplo, de todo el mundo, de América Latina, de Asia, de África, que se programa menos, casi el cine europeo tiene mucho más peso, el cine de Estados Unidos, ahí ir a sitios más recónditos. Por ejemplo, este año podríamos haber programado Miguel Gómez, que tiene una película increíble, Los diarios de Otsoga, no sé si lo has visto. No. Y es maravillosa, la podíamos haber programado, pero claro, Miguel Gómez ya es muy conocido, somos fanáticos suyos,
y entonces nos decantamos por otras cosas no tan conocidas. Ya esperemos que alguien programe. Claro, Miguel Gómez no es tan inesperado. Sí, ya ha estrenado. Es una película extraordinaria. Tabú, claro. Y una noche, la trilogía que tiene todo un legado, ya es una persona muy influyente. Pues nos decantamos, para ponerte un ejemplo, ¿no? Del verano, ¿no? Claro, meu querido mes de agosto, sí. O querido mes de agosto, sí. Está ahí tan DVD y todo. Sí, claro. Es como otra cosa, ¿no? Pues Miguel Gómez ha hecho una peli pequeñita, que se va con unos actores durante la pandemia, es una genialidad. Pero bueno, pues es una manera de elegir. Esta persona ya la programará alguien, esperemos, de momento no se ha programado, y pues nos vamos a otras menos desconocidos. Y esperemos que llegue. Pues ese es uno de los criterios. También hay el criterio local, de hacer cosas de proximidad, porque me hablabas antes de Macià Florit, por ejemplo, u otros autores que hemos programado, que tienen el circuito fuera y aquí no llegan, ¿no? Pues apoyar el circuito local, como el kilómetro cero de la comida de cercanía, ¿no? Pues apoyar a la gente cercana que hace películas que nos gustan, nos interesan, pues darles un espacio para mostrar sus películas. Este año tenemos a Tis Minetsky, que es un realizador que es su primer largometraje, y tenemos la película Bosnia, hecha por un cineasta de aquí, Carreras Candy Kumanova, una cineasta balcánica. Pues también dar ventanas a estos de aquí. Aquí el radar, aquí ya no tienes tanto para elegir, así que hay unas cuantas decenas, pero no tienes centenares. Yo lo que me gusta es que, bueno, la primera edición fue casi en plena pandemia, fue un poco caótico, ¿no? ¿Por qué empezar así? O sea, os pusisteis como otra barrera, ¿no? O surgió así y dijiste, venga, tira para adelante ya y ya lo dejamos así. Sí, en verdad lo teníamos previsto para 6 meses antes y llegó la pandemia, lo paró todo, y a la que vimos una oportunidad, o sea, la metimos. Las fechas no eran febrero, eran otras. Pero a la que la pandemia empezó a mimbar un poquito y vimos un hueco, hablamos con la Filmoteca para ver si había la disponibilidad y tal, dijeron sí, pero con el 50% de aforo, dijimos nos lanzamos a la piscina en medio de la pandemia. Tuvo su punto divertido, la prensa, por ejemplo, nos hizo mucho caso porque como esto aparece ahora, o sea, qué locura, pues sí, de momento arrancamos así en plan locura. ¿Y cómo fue el primer año? Muy bien, o sea, ¿sí? Yo creo que era un momento que la gente tenía muchas ganas de hacer actividades culturales en general. Porque a mí cayeron muchísimas, casi todo estuvo cerrado, entonces salía alguien a cantar al balcón y la gente iba a verle, ¿no? Pues fue un buen momento para empezar con esto de los públicos post-pandemia. Ya veremos este año, porque por suerte el aforo ahora es 100%, el año pasado bastantes sesiones se agotaron las entradas, pero claro, era la mitad de los espectadores. O sea que la primera vez de la inesperada estuvo bien, ¿no? Sí. ¿Cumplió vuestras expectativas? Sí, totalmente. ¿O las superó? La superó un poco, tampoco era un poco a ver qué pasa, o sea, no teníamos mucha idea de la reacción y estuvimos cerca de un 80% de llenar la sala, pero claro, una sala a la mitad. Veremos este año qué pasa, que ahora ya hay fútbol, ya hay teatro, y hay muchas más cosas para distraerse. ¿Y este año qué tal? ¿Cómo lo veis? Por un lado, bueno, siempre hay esa incógnita de qué pasará. Porque la gente ya os conoce. Se vendrá la gente, claro, ya no sé. Sois un poco inesperado. Claro, ya la broma ya ha pasado. Bueno, el cine sigue siendo inesperado. Claro, el cine es inédito aquí en Cataluña. La mayoría de gente no hemos visto estas pelis. No, aquí en Cataluña es inédito, en Barcelona es todo nuevo. Solo los cinéfilos viajeros. Claro, pero esos son una super minoría. Bueno, lo que tenemos nuevo son actividades paralelas que el año pasado por la pandemia no pudimos hacer, porque no podíamos solo pudimos traer una persona de Francia. Entonces sí que ha sido un poco más, hay más actividad, hay más movida. Hemos hecho un pequeño foro para hablar de películas que están en proceso. Se llama. Está muy bien, ¿eh? Sí, a ver cómo funciona. Porque todo esto es lo que nunca se ve del proceso de las pelis. Claro. Las pelis se ven siempre acabadas. Claro, ya es un poco más para el sector, para gente que esté interesada pues, en producirlas, en distribuirlas, o gente joven que está haciendo pelis y quiere ver qué se está moviendo, los artistas que están tocando. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Claro, cómo presentar un proyecto. Y ahí, pues esa es una de las novedades que hemos podido hacer, entre otras. Hemos podido hacer más mesas redondas, más charlas, más invitados. Viene una persona cumiana, viene de Macedonia, viene Rafael Cueto, que tiene un festival en Escocia, lo hemos traído. ¿Quién más viene de fuera? Viene Dominique Gagnon, que viene del Quebec. Ya podemos hacer más cositas, en ese sentido mucho más contentos. ¿Puedes hacer otra vez la ¿Pero ya? Paqueta 25.
¿Qué tipo de público es el que buscáis? No solo cinéfilo, ¿no? O sea, sino un público también, no sé, ¿qué tipo de público pensáis que puede ir a ver La Inesperada? Porque gente como nosotros, locos del cine, o sea, hay, pero no, hay muy pocos, yo no veo tanta gente, porque siempre que vas a los sitios encuentras a la misma gente. Entonces, para que La Inesperada subsista y siga ofreciendo más cine y tal, necesitáis otro tipo de público, ¿no? ¿Qué les engancha a ese otro tipo de público? Eso que has dicho a mí me pasó también bastantes veces, es un poco triste que vas y te encuentras más o menos la misma camarilla. Yo estoy contento cuando organizo algún tinglado de estos y estoy en la puerta y veo cantidad de gente que no conozco. Bien, cuando veo esto algo pasa, porque si no es como, hey, ¿qué tal? ¿No? Claro, no, es un rollo. Bueno, que mola, ¿no? Sí, mola, también, que haya una camarilla es imprescindible. Pero que sabes que un día u otro se terminará. Los fieles, sí, pero intentar llegar a otras esferas, si no se queda todo muy cerrado en un circuito un poco elitista, ¿no? Culturalmente elitista. Bueno, otros públicos son muy amplios. Es una buena pregunta para una subvención. Cuando rellenas subvenciones te preguntan, ¿qué públicos? Normalmente el público joven tiende a estar interesado en descubrir cosas que no conoce. Esto es un público que nos interesa porque se mueve, tiene inquietudes, quiere descubrir cosas nuevas, pero también cualquier público que esté interesado en cosas que pasan a su alrededor, en cultura y también en otras, en sociales, personales, reflexiones. Público un poco inquieto, y si no, crearle nosotros las inquietudes que abarca todas las edades y todo tipo de personas. Es cierto que es un cine inesperado porque no ha llegado, pero no es un cine difícil ni complejo, es un cine asequible para cualquier mirada. Sí, porque a veces hay gente que lo relaciona con lo difícil, ¿no? Sí. Es una peli muy difícil. Sí, hay un tópico ahí, incluso la palabra experimental, que tiene que ver con esa relación, que te relacionas con las imágenes y con las cosas que filmas de una manera bastante experimental. Es una palabra que tira muy atrás a un público general, como, uy, esto no lo voy a entender, ¿no? Bueno, a mí me pasó también, las primeras veces que fui a cine experimental me quedé flipando porque no esperaba eso, y incluso a veces no me gustaba, pero la revolución que me creaba en mi cabeza era espectacular. Pues buscamos también ese tipo de impactos y de revoluciones. ¿Y es difícil encontrar financiación para hacer todo este tipo de festivales? Sí, en verdad, el tema de festivales, si entramos, es bastante largo. ¿No hay un espacio ahí donde haya un dinero para que uno pueda hacer su festival? Tendríamos que hablar, es muy complejo y me gusta mucho, o sea, puede ser muy largo. Y no sé a quién le puede interesar. No, es interesante porque a veces piensas, yo creo que puede haber mucha gente que esté interesada en crear espacios y crear festivales y crear encuentros de cine, pero la financiación a lo mejor no... Claro, de entrada es muy complicado y puedes ir a pérdidas fácil porque el retorno económico es muy bajo. Si solo tienes taquilla, la taquilla es muy baja. Por ejemplo, la Filmoteca es pública y en eso no tiene que pensar que cuanto más gente venga mejor, pero si haces una relación entre los ingresos que tiene la Filmoteca por taquilla y lo que cuesta generar toda esta maravilla, claro, es dinero público para que esto funcione, pero los festivales no, los festivales en Cataluña casi todos son privados. Pero cada territorio tiene su idiosincrasia. Por ejemplo, aquí en Barcelona nunca ha habido un festival grande, público, que haga como de punto de referencia del año. Así como está San Sebastián, Sevilla, Gijón, son públicos, son muy grandes y tienen esa financiación pública, aquí no. Barcelona tiene 23, 24 festivales, distintos, pequeños, de muchos tamaños, pero todos son privados, todos son gente que tiene iniciativas, una productora, una distribuidora o simplemente un colectivo de personas que deciden que hay que hablar de cine africano y te hacen un festival de cine africano con lo que pueden. Y a partir de ahí empieza a buscar recursos. Alguien que colabore contigo como la Filmoteca y te ceda unas sesiones, que es fantástico porque te dan un gran espacio, alguien que pueda aportar un dinero, empieza a luchar por las subvenciones, que son muchos festivales para unas cuantas subvenciones, es complicado. Hay festivales que tienen un recorrido ya de muchos años, décadas, esos ya están más aposentados, es una pequeña competición, así que sí, es muy complicado. Pero se consigue, vosotros habéis conseguido algo, ¿no? Bueno, nosotros estamos llevamos 2 ediciones, tampoco es muy poco, hay gente que lleva 25 o 20. Pero siempre piensas que puede ser la última, ¿no?
Hombre, yo en la segunda espero que no sea la última. La alternativa a veces he pensado que era la última vez. En muchos festivales he tenido esa sensación de que hay tantos palos en las ruedas que... Bueno, yo no puedo hablar de... Y la pandemia ha hecho una... No puedo hablar de otros, pero los que llevan tantos años como la alternativa, que debe ser quizás el más antiguo que hay ahora en Cataluña, en Barcelona seguro, no, en Cataluña no, porque está Sitges, pero en Barcelona debe ser el que más años lleva, ha vivido todo tipo de subidas y bajadas. Yo recuerdo en los 90 era un festival muy grande, con muchísimas actividades, libros, sí, catálogos impresionantes. Después hubo recortes públicos de subvenciones y ahí me acuerdo que el festival quedó muy reducido, y ahora ese formato reducido creo que más o menos es el que sigue. Pero también recuerdo a veces que han dicho, bueno, esto estamos un poco al límite, ¿no? Y hubo más recortes. No soy quien para hablar de otro festival, pero como espectador sí que lo recuerdo, y pues sí, es complicado. También nosotros, una idea que teníamos es salir de Barcelona, porque también Barcelona acaba como atrayendo casi todo, y queríamos salir, lo intentamos un poco el año pasado y no nos salió, es complicado, pero estaría muy bien ir a otros sitios donde este cine aún tampoco llega, y abrir otros espacios, no solo quedarnos aquí. En DA hizo una cosa con los cineclubs. Sí, el Festival de DA estuvo en varios, yo recuerdo en el Prat, por ejemplo. En el Club de Sabadell, de mi pueblo, sí. Ahí sí que hubieron sesiones del DA. Yo vi sesiones del DA, sí. Yo las vi en el Prat, vi una en el Prat, así que, bueno, esa estrategia está muy bien. Sí, exacto. Y Docs Barcelona, por ejemplo, tiene una distribución mensual que está en, no sé si 70, 80 municipios de Cataluña. Esto es todo un circuito que nosotros no tenemos esa capacidad, pero son ideas que nos gustan mucho, ojalá. ¿Y habéis recibido a partir de la edición del primer año inputs, feedbacks con la gente? Sí, de todo tipo. ¿Sí? No, de todo tipo, me refiero a todo tipo de gente. No, eran todos bastante positivos en general, sí. Cuando he dicho de todo tipo, yo pensaba que había... No, si hay gente que no le gustó, no nos lo dijo. ¿Recuerdas alguno de esos feedbacks? Bueno, gente que se interesa porque ahora es el año que viene, me ha gustado mucho, volveré, conozco un amigo mío hace películas y te la pasaré, sí, en cierto entusiasmo, sí. No, hubo una reacción muy buena y de críticas y tal, no, estamos muy contentos. Y el público que vino a esas sesiones del 50% era un público variado, ¿no? Era un público variado, sí, sobre todo la Filmoteca... ¿Y qué es lo que, cómo hiciste? Porque otra de las cosas difíciles de hacer un festival es la promoción, la difusión, ¿no? Sí, es otro trabajo, en verdad y aquí somos Nuria y yo, que somos dos, y hacemos todos esos, es como el hombre orquesta, ¿no? Porque hacemos producción, comunicación, de momento si crecemos ya tendremos más departamentos y más personas. Alguien de prensa, ¿no? Exacto, alguien de prensa, de momento somos todos nosotros. Porque ahora estaba pensando, ¿y yo con quién tengo que hablar por si quiero entrevistar? Conmigo, o con Nuria. Vale. Tenemos un par de ayudantes estos días, Sí. Alberti y Laia. No, porque hay un montón de cosas, ¿eh? Sí. Y siempre intentáis traer a la gente, y este año va a venir mucha gente. ¿Te refieres a invitados? Sí. Sí. Hostia, mucha gente sí. para un festival de 4 días, ¿eh? Sí, este año hay 3 que vienen del extranjero y 4 o 5 de que están más cerca. ¿Cómo os lo montáis esto? Bueno, esto es gestión durante todo el año. Es una de las cosas del festival, que dura 5 días, pero llevamos trabajando desde marzo del año pasado. Y hay cosas que se han cerrado en septiembre, en octubre, o sea, con mucha antelación, si no la gente tiene otras cosas que hacer, o para recibir una ayuda de una embajada que te paga un billete de avión, no puedes avisar 2 semanas antes, tienes que ir 6 meses antes, tener el programa cerrado, o más o menos cerrado, y decirlo. Lo que decías de la comunicación, bueno, es otra faceta muy complicada, hay empresas especialmente que se dedican a esto, comunicación cultural, pero bueno, intentar picar puertas de prensa, de periodistas, de coger las webs de los periodistas y escribirles, mira, hacemos esto, si te interesa estamos aquí. Es complicado, y ahora ha habido esta semana, los que no son de Barcelona no les habrá llegado tanto, pero se han cargado 2 programas públicos de la tele de BTV, que para nosotros eran esenciales, porque nos hacían cápsulas pequeñas, pero esas cápsulas de 3 minutos llegan a bastante gente, y eso para nosotros es espectadores directos, que venían porque son ciudadanos de Barcelona, que ven actividades de Barcelona y te vienen al festival. Y nos han cortado dos pequeñas capsulitas que nos han dejado fritos. Sí, 2 cosas muy pequeñas, pero esenciales. ¿Por qué crees que pasan estas cosas? ¿Por qué crees que no hay ese espacio para la cultura en lo público? Después se llenan la boca cuando alguien gana un premio. Cuando Carla Simón ha ganado, que nos hemos alegrado mucho todos. Me alegro un montón, pero esto me imagino yo que va a ser una flor en el desierto, ¿eh? No lo sé. Van a seguir teniendo 20.000 trabajos para poder hacer cine.
no se profesionaliza. Claro, y entonces ponerse medallas, ¿no? De Carla Simón ha ganado, todo el mundo sacando la cabeza por Twitter, pero la base es la base. La gente que entrevisto, conozco muy poca gente que sea solo profesional del cine. Son docentes, hacen mil cosas para poder hacer cine. Es así. De hecho, el cine es lo que menos gana. Claro, o sea, lo hacen más por un amor que tienen y unas ganas, pero tienen que ganarse la vida con otras cosas. Lo de los que decías de los periodistas culturales es que es muy complicado también cómo funcionan, sobre todo los grandes medios de comunicación, que van por unos tópicos que hay que, por ejemplo, el tema de festivales, te hablo de un territorio que conozco más, como de hace años siempre van a los mismos festivales a hacer lo mismo, con noticias, te hablo de periódicos súper grandes, de cómo va vestida fulana o la ropa, es espantoso, esto no es cultura. Y luego hay otros festivales, no digo como el nuestro, que es muy pequeño, sino festivales medios que se traen invitados, que podrías hacer ahí un trabajo de periodístico cultural buenísimo y bueno, sí, algunas entrevistillas, una cosa suelta, porque los jefes, los de redacción, bueno, esto no vende o vete a saber el argumento. Pero si no te mueves de Cannes, con todo mi respeto y mi admiración por Cannes, Cannes, San Sebastián y tal, te quedas un poco cojo con esto, pues no sé, queda un campo ahí por hacer, por cubrir, pues cosas como las que haces tú, trabajos por internet, revistas online, pero es un campo muy vocacional y muy sufrido en ese sentido. Pero si este campo es sufrido, pero imagínate BTV, que estaba haciendo un muy buen trabajo cultural, que no era tan sufrido porque eran remunerados y trabajan en plantilla, se los han cargado a todos. Eso también es sufrido. Sí, pero han estado bastante tiempo así, como en la cuerda floja, siempre estaban preocupados por su futuro. Porque yo lo conozco a alguno y siempre lo decían. Ya se acababa la temporada y no sabían si iban a continuar. Y no era la primera vez que había como un parón, incluso el programa de cartellera, me acuerdo que hubo 3-4 programas que no se emitió. Ha sido crudo. Pues y esto... a pesar de la cultura de este país, uno decide hacer un festival. ¿Y seguir en la brecha? Sí, pues sí. ¿Por qué? Pues no sé. Es como... es como somos todos los que nos gusta tanto este tipo de cine, o el cine realmente, el cine, porque lo otro son películas, ¿no? Lo otro son productos para hacer dinero, y que está muy bien, y el que quiera hacer lo que lo haga, yo lo respeto todo, pero los que nos gusta el cine, o sea, parece ser que siempre tenemos que derribar obstáculos, o sea, no es fácil. No, es bastante sacrificado. O imagínate a alguien que viva en un pueblo de León. O sea, lo tiene muy mal para ver cine. O sea, nosotros en el fondo somos un poco privilegiados. Sí, en ese sentido. Vivimos en grandes ciudades y donde hay... Tenemos más oportunidades. Sí. Pero si vives en un pueblo de León y quieres montártelo tú, hoy en día tienes herramientas para hacerlo. Lo que pasa, te lo quedarás muy tú. Sí. Bueno, yo he estado en pueblos de Castilla y tal, y tienen cineclubs muy buenos algunos. El Cineclub de Palencia estuve una vez, y la programación era muy buena, y había 300 espectadores. ¿300? 300 espectadores. 300 socios del cineclub, pero Albert Serra en Palencia. Es un súper éxito. Sí, porque a lo mejor no hay muchas actividades más de cine, aquí lo que tenemos es como más diversificado, con lo cual tampoco te creas, hoy en día hay muchas herramientas para que las cosas lleguen. Ahora que te lleguen en una sala, tal, ya es más complicado. Porque ¿vosotros habéis puesto algún objetivo para el festival? ¿Continuar cada año? Hombre, de momento sí. O por ejemplo, yo qué sé, bueno, hacerlo más grande o no, a lo mejor nos conviene tanto, ¿no? Claro. Porque yo me acuerdo, hace años, Fangoria estaba en Subterfuge Records. Ajá. Y tuvieron mucho éxito en uno de sus discos y les ofrecieron como una entrevista, como una gira por Estados Unidos. Subterfuge dijo que ellos no participaban, que ellos no querían crecer más. Sí. Como el Festival de Cine Asiático que dejó de hacerse y se hizo el DA por ese problema de crecer más, ¿no? Yo leí algo así, no sé si, por ejemplo, crecer más a veces es un problema. Claro, depende de cómo crezcas, ¿no? Si no llegas luego o no tienes suficientes recursos o crees que tu función no es esa y tu función ya la está cumpliendo otro festival. No tenemos unos objetivos como unas metas muy claras y sí que vamos como investigando varias vías. Por ejemplo, la vía de proyectos que están en proceso y que están abiertos y hay que hablar sobre ellos para ver dónde van nos interesa mucho. No sé qué va a pasar con este festival de aquí 10 años, no tengo ni idea. Ya veremos, de momento vamos tirando año tras año. ¿Y esa idea de, por ejemplo, hacer sesiones de la inesperada fuera del festival durante el año? Sí. Para que la gente siga acordándose de... Sí, esto lo hicimos este año, que tú viniste, la sesión sorpresa, ya veremos. Fue este año porque vino bien hacerlo.
y nos coincidió un tema económico y lo hacemos. También para trabajar un poco los públicos post-pandemia, ¿no? ¿Qué pasará después de la pandemia? Porque la gente empezó a consumir mucho más en casa, ha habido un boom de la tele digital y de los canales digitales, intentar volver un poco a la sala, ¿no? Sí, pero también yo me acuerdo en pandemia que en filming, por ejemplo, festivales, y era un avasallamiento loco. O sea, yo no, sí, yo tengo la misma sensación. Pero avasallamiento loco. O sea, era muy loco. O sea, no entiendo por qué ese avasallamiento de cosas, de contenido. Porque ya no disfrutas del cine. Es como, tengo que ver tanto para poder, no sé. Yo necesito ese espacio de pausa, de reposo, de pensar, de estar tirado. O sea, no levantarme. Yo me acuerdo cuando el DA estuvo en filming, en la pandemia, fue una locura de cuanto más mejor y luego fuera. No, claro. Esto no. Yo creo que lo que vosotros hacéis es crear ese espacio de pausa, de tranquilidad para poder apreciar el cine y no ser como una locomotora viendo películas todo el puto día. Pues eso es un problema de la cantidad de creación que hay. Y nosotros queremos ser muy selectos, en el sentido de elegir poco y muy bien, y por eso te decía lo de crecer. Pero es así, el mundo audiovisual funciona así, están muy llenos de películas los festivales y les llegan muchísimas más de las que ves. Yo siempre digo, por ejemplo, para hablar un poco del circuito, ¿no? En Rotterdam, que es en enero, y en Berlín, que es en febrero, si a ti te dan en unos discos duros todas las películas que hay en Rotterdam y en Berlín cada año, ya tienes películas, si las quieres ver todas, a finales de diciembre puedes terminar, ya tienes para todo el año. Pero es que después viene Cinema d'Urgell, Cannes, etcétera, etcétera. O sea, es una cantidad de kilos que hay que saber, de kilos de películas, sí, de toneladas de imágenes, que hay que saber, pues un programador que sepa elegir, o alguien que te haga un poco de filtro, o que tú quieras buscar cosas que te gustan mucho los cortometrajes, pues ya tú mismo estás haciendo tu filtro. Pero si no, un espectador medio puede estar muy perdido. Si tú te pierdes, que lo conoces todo mucho, alguien que no conoce debe ser una avalancha absoluta, decir, bueno, ¿qué miro? Yo me agobio mucho, por ejemplo, cuando yo entro, es como me pasa con la comida. Veo mucha comida, me agobia. Tiene que ver con la comida, yo hago también esa comparación. Cuando veo una carta con tanto plato, a mí me agobia. Sí. Digo, alguien que piense, y yo, lo mismo de él. Porque no quiero pensar, me avasalla, se me cruzan los cables, no sé qué elegir. Claro, por eso te digo que siempre me estoy perdiendo algo. Tienes que ser, como espectador tienes que ser selectivo y decir, bueno, me apetece pescado, y entonces, bueno, ya has terminado la mitad de la carta. Ahora has dado con una pieza clave, ¿no? El pescado. No, el pescado está muy bueno, pero la pieza clave de un festival de cine, programar. ¿Y qué necesita, tú que has programado tanto en centros culturales, en festivales y tal, qué necesita para ser un buen programador? ¿Qué necesita? ¿Qué tienes que saber? O sea, yo quiero ser, imagínate, yo estoy, como una palabra que me gusta mucho, dicen los sudamericanos, yo quiero postular a una cosa que tú dirías, y quiero ser programador. O sea, quiero ser programador como Miquel. ¿Qué necesito yo para ser un buen programador? Porque para mí es la clave del festival, ¿eh? Yo veo, ahora me viene a la memoria, que no diré, por supuesto, festivales que veo que no programan, que es cuanto más mejor. Y, por ejemplo, el DA programa, la alternativa programa, la inesperada programa. En la filmoteca se programa, hay gente que se dedica a eso. ¿Por qué? O sea, yo estoy pensando en algún festival que otro que no se programa, es a capazos, a cubos, venga, cuanto más mejor. ¿Qué necesita una persona para programar bien? No hay una respuesta corta y fácil. Tampoco tengo tanta experiencia como para decirte claves. Sí que te diré que es un tema que me ha interesado mucho desde hace muchos años, y no había estudios de esto, entonces yo tengo como mi propia bibliografía que me he ido haciendo yo con los años, una entrevista con tal programador, un libro que habla un poco de programación, y tengo ahí toda la información que me he fabricado yo. No había estudios hasta hace muy poco. La Cinescola en San Sebastián ha abierto una rama de estudios sobre programación, son los primeros. Exacto, ojalá hubiera existido hace 10 años porque yo me hubiera apuntado. Entonces ahora empezará quizás a estar un poco más reglado y estudiado. Yo lo que hago, entre muchas otras cosas, de buscar como un loco en festivales y hurgar, pero mucho, todo eso que dices, la cantidad ingente de películas, yo busco pero muchísimo.
aparte de esto, es pensar dónde programo, pero eso es un poco mi manera de hacer, es decir, no es lo mismo Barcelona que otra ciudad, que otro municipio, ni que otro país, entonces, bueno, ese... claro, que se llama tanto ahora, el tipo de público, el país, lo que está pasando en esa ciudad, y pensar mucho en si es un festival que ya existe, por ejemplo, qué han estado haciendo, y no programaría lo mismo en cada sitio. Algunas cosas coincidirían, pero otras no, y sería en ese sentido más... Por ejemplo, en un sitio donde no hubiera una alta cultura cinematográfica, no iría con las películas más difíciles de entrada. Intentar subir poco a poco cada año, y al revés, en un sitio que ya tiene París, por ejemplo, ¿no? Si tuviera la oportunidad de programar en París, que no es el caso, tiene tanto cine, tanta oferta, que bueno, que tienes que ser... o haces algo muy original, o lo otro ya lo están haciendo todos, porque tienes cine experimental, tienes cine de estreno, tienes cine de reestreno, tienes de todo, clásicos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué haces, no? Tienes que ser muy, muy original, tienes que pensar muy bien, depende de qué barrio estés de París, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pensar mucho en el sitio. Claro, ¿y por qué crees que hasta ahora no había estudios de programación si es tan importante? Porque realmente estás educando, reeducando a la gente. No lo sé, no es un territorio profesional muy reglado, entonces un poco el que entra, si tú lo haces a tu manera y te sale bien, sigues. Conozco gente mayor que yo, que lleva muchos años montando un montón de festivales y proyecciones y tal, y se lo hicieron, es do it yourself total, o sea, y tú mismo vas descubriendo las cosas, vale, esto no me ha funcionado, vamos a cambiarlo el año que viene o el mes que viene. Yo aprendí mucho en Sumsage también, que estuve un año, el año de la reapertura, y ahí no es festival, pero cada semana pasaban cosas, entonces cada semana era como un pequeño festival, era muy estresante. Pero ahí sí que fue como hacer un máster de producción y uno de programación a la vez, con 5 amigos a la vez, fue una locura. Pero ahí sí que aprendes mucho, porque esto falla, porque esto no falla, lo hemos comunicado mal, vale. Puedes hacer puedes hacer una programación excepcional, pero si no lo has comunicado bien, es como si pusieras la peor película del mundo, da lo mismo, porque no ha venido suficiente gente. ¿Y cómo se comunica en el mundo del periodismo con tanta oferta? En una ciudad como Barcelona, ¿qué tanta oferta? Bueno, vas descubriendo. Y esta semana, entre muchas cosas que hemos hecho de programación, hay una mañana, te lo cuento, que me senté en la cocina con el móvil, ordené todos los WhatsApps que tengo de gente y empecé a mandar, me dejé las manos ahí, uno por uno. O sea, toda la mañana. Uno por uno, sí, un par de horas, ya tenía además como fotos y todo puesto, y cada uno un WhatsApp específico, porque si no masivo no me gusta. Es como, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo van las clases? Mira, hago esto, una foto, una frase bien pensada. Imagínate a qué nivel de comunicación estoy hablando, pero sé que si pico 80 personas, 40 lo leerán, de estas 40... 10 vendrán, pero 20 se lo dirán a otro, y es una manera de expandirse muy local, muy territorial. No tenemos dinero para poner un anuncio en TV3 que debe valer, no sé, 20.000 euros, por decir algo. Claro, sí, bueno, o TV3 o lo que sea, ¿no? Cualquiera. Cosa, ¿no? O sea, son cadenas públicas, se vanaglorizan de ser públicas y luego funcionan como una empresa privada. Sí, y la deuda que tienen, que es brutal, o sea, que necesitan financiación. Bueno, pues eso también, la microcomunicación, ¿no? Desde tu propio WhatsApp, pero la gente también sabe que Nuria y yo estamos por ahí en las salas y moviendo cosas, como más o menos te conocen, hasta la macrocomunicación, que también hemos puesto anuncios, también hemos puesto banners en webs y todo. O sea. Ahora, como toca la pregunta tonta de cada entrevista, o sea, ¿hay alguna película que nadie debería perderse de la inesperada de este año? ¿O que el público elija? Yo, por ejemplo, hay una de las películas, bueno, no una de las películas, sino la película que puedo conocer más, es la que está dedicada a Tomás Pradevall, que además es de mi pueblo. Ah, qué bien. Lo admiro muchísimo, de toda la vida lo he admirado. Y de hecho yo creo que es uno de los primeros directores de fotografía en los que me fijé. No sé por qué, pero me fijé. Y ya cuando hizo Tren de Sombras me arrebató. Luego asistí a un curso que hizo de fotografía en la Filmoteca, unas sesiones que ponían una peli y él hablaba allí un rato de fotografía, hacía como la historia de los directores de fotografía, así en plan más general. Y wow, por ejemplo, esta película, ¿cómo te llega a ti? ¿Cómo la descubres? ¿Y por qué la pones aquí en la inesperada? Para hablar así de una película en la que mucha gente puede conocer a Tomás Pradevall. Nos llega porque conocemos al cineasta de hace muchos años, y hace un par de... Es de aquí, ¿no? Joan es de aquí, sí. Joan Tisminetsky. Y claro, el nombre es de aquí, pero el apellido... El apellido tiene orígenes en Argentina.
pero es de aquí, él es nacido aquí. Polaco, diría. Ucrainés, concretamente. Nos llega porque hace 2 años nos comentó, quiero hacer un cortometraje sobre Tomás Pla d'Avall, y quedamos y nos explicó un poco lo que estaba haciendo entre gente que nos conocemos. Y bueno, fue avanzando y lo fuimos siguiendo. Y así que nos pasó un corte muy avanzado, que es bastante, no muy diferente al que hay ahora, y ya nos quedamos alucinados. Nos gusta muchísimo esto, cuando acabes, si tú quieres, nosotros la queremos. Y ha sido así, he coincidido también por fechas, y así entro, porque no tenemos lo que se llama entry form, de que tienes que inscribir y pagar. Aquí va más de nos la mandas, la película. O la buscamos nosotros o nos la mandas tú. Y la película está muy bien y es para todos los públicos. Es la película en el sentido más documental de todas las 7 sesiones que tenemos. Es un poco. Por decirlo de alguna manera. Pero es muy bonita. Y a mí me sabe un poco mal que estoy viendo un poco de prensa que se están fijando mucho en que es como un biopic de Pla d'Avall. No es un biopic de Pla d'Avall. O sea, es una relación entre 2 personas, un cineasta joven y un cineasta mayor, a través de las imágenes y del cine. Y más que el cine... ¿Están como un biopic? Un poco. ¿No lo han visto? Sí, no lo han visto, claro. Entonces, es una película, no es un biopic de... No es el típico... Tomás Pla d'Avall ya está una biografía. Claro, Tomás Pla d'Avall hizo esto en el año tal y después hizo esta película, esto no sale. O sea, si la gente va a ver esto va a ser frustrada. Es una relación entre 2 personas y sobre todo un seguimiento de él y de su vida hoy en día, que ya pues una persona mayor. Yo no sé, pero me imagino un poco así un rollo, es como aquello que hizo la Virginia García del Pino en la 10ª carta, ¿no? Un rollo, un encuentro entre cineasta y director, ¿no? Tiene algo de ahí, sí, tiene algo. De la admiración, ¿no? Nace de la admiración. La película empieza, te hago un micro spoiler del primer minuto, empieza con Tren de Sombras, o sea, todo empieza con Tren de Sombras. Entonces te va a gustar. Es que Tren de Sombras. Por eso... Yo me la creí, esa peli. Y vinieron al Cineclub de Sabadell Guerín y Tomás Pla d'Avall y me dijeron que no, que era mentira todo, pero yo me la creí. Y yo y mis colegas mirándonos así, me diciendo, hostia, nos la han colado, pero qué bonito que nos la hayan colado. Pues es estar con esta persona que más que un apasionado del cine es un apasionado de la luz. Si ves la película descubrirás que más que las imágenes le importan poco, lo que le importa es el abrir y cerrar una luz. Se construye la luz. Sí, es totalmente fascinado por el blanco de la luz, por cómo impacta la luz en un lugar. La película Tomás Pla d'Avall, yo creo que, bueno, sí, pero es secundario. Puedes hacer la claqueta 859. Vale, ya hemos hablado bastante de la inesperada y de tal y de todo. ¿Podrías rescatar algún momento de la primera edición de la inesperada? Un momento que dijiste, hostia, qué guay este momento, esto ha sido como, guau, qué guapo, qué inesperado, ¿no? Haciendo este juego de palabras tonto que acabo de hacer. Sí, bueno, varios, pero la inauguración estuvo muy bien porque era la sorpresa de decir, bueno, va a funcionar o no va a funcionar, pues no sabíamos. Y vino muchísima gente y no la llenamos, pero había mucha gente en la sala grande de la Filmoteca, que sí, que caben en total 360, en esa época eran 180. Y entonces nos falló el director porque también lo queríamos traer, pero por vicisitudes de la pandemia, porque había complicaciones, al final nos dijo que no, nos dejó un poco plantados y nos mandó un vídeo, ¿no? Que nosotros no habíamos visto, y lo pusieron en la Filmoteca. Él hizo la inauguración online, pusieron el vídeo, en el vídeo se equivocó, en lugar de la inesperada dijo la desesperada. Fue muy divertido, la gente rió y bueno, fue un momento, esto ya ha empezado. Me recuerdo este momento. Y así, visualizando, haciendo un flash forward, que siempre me gusta esto del cine, mirando hacia el futuro, ¿esperas algún momento así también chulo para esta edición? ¿O esperas una edición más de asentamiento o decir, porque esta edición es la segunda, pero nada va a tener que ver con la primera, porque es otra circunstancia? Sí, en el sentido de la pandemia sí, pero son 7 sesiones, sí que el formato es el mismo. ¿Qué espero de que pase? Ahí no sé. Que venga mucha gente, estamos ahí apretando la comunicación, que se lo pasen bien, no espero nada sobre todo que descubran, ¿no? Es especial, sí, que la gente lo disfrute, que descubren esas pelis que valga la pena decir, bueno, yo qué sé, he ido el sábado y me he hecho 2 sesiones seguidas, ¿no?
en Zumseig y que salgas y digas, vale, me tomo una cerveza, pero es que lo he disfrutado muchísimo. Que te acuerdes, mira, esto es una cosa que me pasa mucho cuando llego a final de año. ¿De qué películas te acuerdas? Porque claro, nosotros como estamos ahí metidos vemos muchas, ¿no? Entonces sabes las que te acuerdas y las que se te han olvidado o te acuerdas de algún momentito, pero de esas que te acuerdas y que el año siguiente aún te acuerdas, esas valieron la pena, realmente. Tu tiempo valió la pena ahí. Y esas son las que a mí me gustan y que la gente se quede con eso de, vale, ¿qué he visto este año? Vi esa película en La Inesperada que me marcó. No sé quién decía que el vivir es un luchar contra el tiempo, ¿no? Siempre. Y el tiempo es lo que realmente es el amo y señor de tu vida, ¿no? El que te va a recordar ciertas cosas que tú a lo mejor has olvidado o creías haber olvidado. Eso, que las sesiones... De aquel plano maravilloso. Claro, que las sesiones te impregnen. Tenemos un invitado que le tengo cierta gracia. A ver qué va a pasar. Es un cineasta que seguimos de hace muchos años, se llama Dominique Gagnon, es del Quebec y es un especialista en YouTube. O sea, hace películas solo a partir de apropiarse de imágenes de las redes sociales. Es una cosa... Como una María Cañas, pero en... Sí, pero solo YouTube. Y María Cañas es una artista plástica que, como tiene bastantes más registros, él, como está en hacer retratos de personas de YouTube, lleva 7 largometrajes, realmente es toda una carrera. Y lo hemos conseguido traer del Quebec, si todo va bien, y con la pandemia al final viene. ¿Y solo habla francés? Habla, sí, francés quebequés. Pero bueno, lo traduciremos. Vale. Pues si quieres te hago yo de traductor. Y estoy curioso porque ya le había programado, nos habíamos escrito, pero nunca lo he conocido, ¿no? Y a ver qué pasa con esta... Y encima del Quebec. Sí, a ver qué pasa con este cineasta. Denis Arcand, ¿no? Sí, bueno, y muchos otros. Y hay mucho cine en Quebec, hay buena cultura cinematográfica. ¿Había un festival de cine del Quebec, ¿no? En Barcelona. No lo sé, de cine francés sí. seguro. Creo que sí que había del Quebec. Puede ser. Sí. Y hay mucha historia del cine, hay mucha historia del cine documental. Son de los pioneros, de los años 50. Finales de los 50 tienen varios de los pioneros del cine directo, son quebequeses. Son de Montreal, sí. ¿Cuánto mundo por descubrir? Sí. Y nos dedicamos a lo que menos nos importa, ¿no? Precisamente Gagnon tiene una película que la programé hace unos cuantos años que se llama Of the North, que es una recopilación de vídeos de la gente esquimal del Canadá, de la parte norte, y se llama Of the North porque es una referencia a Nanook of the North. Entonces, de los Nanooks de hoy en día, ¿qué están filmando? Y bueno, es una locura porque la gente filma locuras, como todo el mundo, ¿no? Los esquimales también filman locuras. Que no es Nanook el esquimal, es Nanook del norte. Ahora, para terminar, Miquel, es que es una pregunta tonta. Dale. Es otra pregunta tonta, pero es porque eres tú. Es que soy tonto. No. por tu experiencia, tu bueno, trabajo, ya ves. Claro. Pues yo siempre acabo las entrevistas preguntando qué película cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval, adolescente. Es una buena pregunta, es una pregunta muy bonita. Entonces, no sé, ¿qué me dices? Uf. O dime una o algunas. Claro, que te vengan ahora, es para hacer un libro. Es una pregunta para hacer un libro, preguntárselo a 100 personas y del mundo del cine y sería un libro fantástico. Si es que no existe ya. Es una gran pregunta. Que me cambió, hay muchas que me cambiaron, muchas. Brasil de Terry Gilliam, por ejemplo, me giró la cabeza durante varios días y varias otras. Lo que tengo son recuerdos de las primeras cosas que vi, que más que me cambiaron, como son impactos muy fuertes. Por ejemplo, recuerdo cuando era muy pequeño, unas dobles sesiones de los hermanos Marx en unos cines que evidentemente ya no existen, los cines ABC, que me llevaba mi padre. Y debían ser en un mes y medio, 2 meses, hicieron 6 de los hermanos Marx, pero eran 2, en sesión doble. Y recuerdo reírme muchísimo, no sé si entendía mucho a Groucho, pero porque yo debía tener 6, 7 años, 8, pero me partía la caja. Y claro, eso de ver 2 películas, me recuerdo que volvíamos ya como tipo las 8, 9 de la noche, y delante de casa había un cineclub de barrio y mi padre aún me metía en el cineclub y veíamos otro trozo de otra película que llegaba a casa completamente disparado. He visto 2 películas, trozos por aquí, trozos por ahí, y tengo un impacto ahí de, ostras, pasármelo fantástico, ¿no? Eso es de los primeros recuerdos que tengo. ¿De no ficción que más recuerdas? Y si hablando de no ficción, claro, yo como mucha gente vengo más de... Lo primero que me gustaba mucho era el reportaje. Te estoy hablando con 12, 13 años, el 30 Minutos, me gustaba muchísimo, los veía todos. Los veía muchos y me interesaba, me los grababa con VHS, sobre todo los que iban ya con temas de internacionales, como de conflicto, de temas sociales, y poco a poco fui evolucionando, me cansé un poco porque descubrí que era un formato estándar,
y tienen un gran interés periodístico, pero entonces llegué a más cine, a cosas más de cine documental, y entonces ahí empecé a tirar del hilo y empecé a estudiar, y hay muchas que me impactaron, de Pardón, por decirte uno, entre muchos otros, ¿no? Pero como mucha gente que creo que llegan a la ficción, yo venía de ese camino más de la televisión, del directo, del cine directo, y fue como evolucionando hasta que ya descubrí otros caminos, y esto ya me sabe un poco a eso que he dicho, estandarizado. Y ahora, ¿quién te vuela la cabeza de las últimas pelis que has visto? Que no estén en la inesperada. Que no estén en inesperada. Mira, este año Miguel Gómez, si fuera un festival grande lo habríamos programado. Hay una película de 2 cineastas españoles, que Samuel Girón, ¿puede ser? Elena Girón. Elena Girón, perdón. Y Samuel Delgado. Ella es Transporta a Morte. Sí. ¿Cómo se llama la película? Ella es Transporta Sí, él es Transportan a Morte. Sí. Esta para mí es mi película... Meguín la distribuirá. Sí, esta película la he visto y me dejó... Ya tiene yo vi algún cortos extraordinarios. Muy rollo experimentales, Esa película podría haber entrado en la inesperada, estuvimos hablando, pero bueno, entraron otras. Es una película y estoy esperando que llegue en salas. Y después tengo mis favoritos también. Wang Bing, soy un gran admirador de Wang Bing, estoy esperando... El hombre sin nombre, viene a ver. El hombre sin nombre. Sí, estoy esperando a ver si acaba el siguiente título. Muchos más, todo lo que llega de Pedro Costa y muchos otros autores. Soy muy versátil en ese sentido. También veo la televisión, ¿Ves series, veo series, veo televisión. ¿Hay alguna serie que me recomendarías? Bueno, la última que vi que me gustó... Es difícil encontrar una serie buena. Sí. O sea, yo en Filmin encuentro más que me interesan que las otras. Muy buena. Sobre todo las otras, es que no me interesa ni verlas, ni un episodio me interesa. Por ejemplo, sí que estuve durante un tiempo viendo cosas de David Simon, pero después de ver David Simon no soportas las otras, porque ves que ahí el nivel baja mucho. Una película que me gustó mucho, que me he dejado de esas que has dicho de los 2 últimos años, es The First Call. The First Call, sí, la de Kelly Reichardt. Kelly Reichardt, no me salía el nombre. Esta película me dejó... Y hay otras de Kelly Reichardt que me gustaron muchísimo. La otra del oeste, Men's Q. Esta es una de mis favoritas. Sí. Tremendo, sí, es tremendo. Y tiene otras que no son del oeste, de esa época, que también son muy buenas. A mí, has dicho de David Simon, es para mí uno de los máximos. Para mí es el más, pero luego, claro, el problema es que ves otra serie y dices, no vale nada. Sí. The Deuce, ¿la has visto? Esa para mí es una obra maestra. Para mí es cine estirado en unos cuantos capítulos, pero es glorioso. Y The Wire también. The Crown se llamaba The Queen, la película sobre la reina de Inglaterra, la serie sobre la reina de Inglaterra. ¿La has visto? No. The Crown, sí. Es una serie que me dejó muy parado. No me esperaba que fuera tan buena y tan... Sí, tenía porque como... El modelo es otro rollo, ¿no? Claro, yo soy republicano, entonces pensé, esto será una geografía de esta persona, será un rollo. Y ya vi el primer capítulo y digo, este es muy bueno, estos secundarios están trabajadísimos. Me he convertido en un experto en la historia de la monarquía británica, ¿no? Me lo sé todo. Y ahora los veo en la prensa y digo, sí, este es el primo de tal. Es buenísima la serie, te la recomiendo, pero mucho. Hostia, pues sí. Tomo nota. Y a veces veo otras que, bueno, para pasar un poco el rato. Pero son de esas que al cabo de un par de meses ya... sí, esta la he visto, ya no te acuerdas. ¿No te acuerdas si la has visto? Sí. No te acuerdas qué pasa. Bueno. Pues la mente también necesita... Esa es la idea de la inesperada, ¿no? Que las pelis dejen cosas. Sí. Pues nada, señor Miquel Martí Freixas, un placer hablar contigo. Un placer estar en tu colección. Muchas gracias, que ya hacía falta que estuvieras en la colección. Joder. Es que yo he leído muchas cosas tuyas, claro, y llevas mucho tiempo haciendo cosas. Sí, mucho. Y yo creo que empezaste muy joven, ¿no? Bueno, no, a lo mejor soy mayor de lo que crees. Vale. Que también podría ser. Es que tienes 70 años y te conservas muy bien. Pero bueno, nada, Miquel, un placer. El placer ha sido mío. Yo siempre digo hasta la próxima película o hasta la próxima sesión, la próxima inesperada, pero seguramente nos veremos antes. Seguro, estos días seguro que nos veremos. Sí, seguro. Muchas gracias. A ti. Ahora te tomaré la nota para que te acuerdes de mí para las entrevistas. Gracias a ti.